Hermanos, que Dios me los bendiga grandemente en el nombre poderoso y santo de Jesús. Agradecido con el Señor, primero que nada, ¿verdad? Porque el privilegio que me da de poder llegar hasta ustedes nuevamente a través de este medio. Bendecimos el nombre del Señor por su misericordia, porque es por su misericordia que estamos aquí, ¿verdad? Porque el Señor ha sido bueno. El Señor ha sido bueno conmigo, el Señor ha sido bueno contigo, el Señor es bueno con nuestras familias y con todo lo que hacemos. Por eso declaramos en el nombre poderoso de Jesús que toda la gloria, la honra y la alabanza es para Él. Y bien, hermanos, quiero en esta oportunidad hablarles algo bastante importante, ¿verdad? Que el Señor pone en mi corazón. De verdad, que nosotros tenemos que estar atentos, atentos a lo que el Señor nos está hablando. Atentos porque el Señor ha estado hablándonos mucho a través de la palabra profética, ¿verdad? Y a través de la enseñanza bíblica en los discipulados que han sido de tremenda bendición en nuestra vida, ¿verdad? Que nosotros tenemos que acercarnos a Él. Tenemos que aprender a vencer los obstáculos que muchas veces el enemigo nos pone o que a veces nuestra misma carne, ¿verdad? Que lucha contra las cosas del Espíritu, nos pone. Tenemos nosotros que acercarnos al Señor y Él se acercará a nosotros, dice su palabra. Una de las cosas que tenemos que aprender es a ser fuertes, a ser valientes. La Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Tenemos nosotros que poner de nuestro empeño, poner de nuestras fuerzas, ¿verdad? De nuestras ganas, poner el corazón a la hora de buscar al Señor, porque es tiempo de buscar al Señor. No es tiempo de estar pensando en otras cosas. No es tiempo de estar pensando en las cosas de este mundo, en las cosas que nuestra mente carnal muchas veces nos está bombardeando, ¿verdad? De que nos levantamos hacia las cosas de este mundo. No es tiempo de ser amadores de las cosas de este mundo, sino es tiempo de estar ardiendo en amores, pero en amores hacia nuestro Señor Jesucristo, porque estamos viendo tiempos verdaderamente finales. La palabra nos lo enseña, hermanos, y cada uno de nosotros sabemos en nuestro corazón de que estamos viendo en tiempos realmente finales, porque todos los acontecimientos que vemos a nivel mundial, todo apunta a lo que la Biblia ya nos había dicho, ¿verdad? Lo que nuestros ministros ya nos habían enseñado, que es a un orden mundial, una globalización, ¿verdad? En la que el enemigo va a tener acceso y total red, ¿verdad? Con toda la humanidad. ¿Para qué es? Que él quiere para gobernar, ¿verdad? Todo eso está viendo. Este virus, que, ¿verdad? Esta pandemia que estamos viviendo en ese tiempo. Todo esto es antesala, esto es plataforma para lo que viene, porque a través de estas cosas ellos van a globalizar. Ellos están uniendo al mundo. ¿Para qué? Para darle el poder al anticristo. Eso es lo que nos enseña la palabra. El mundo no cree esto. El mundo cree que esto es un avance. El mundo cree que esto es algo que se debe hacer solamente y nada más, ¿verdad? Para avanzar. Ellos están pensando en avanzar y creen que esta es la mejor forma, pero nosotros sabemos por la revelación de la palabra del Señor y de su Espíritu Santo y de sus ministros que esto apunta a la venida del Señor. Esto apunta al plan que el enemigo tiene para llevar a cabo en lo que es la gran tribulación, ¿verdad? El ataque que él va a hacer contra la humanidad y que quiere hacer contra la iglesia del Señor. Por eso nosotros tenemos que aprender. Tenemos que aprender. No es tiempo que nosotros estemos divagando en que si el Señor me llamó o el Señor no me llamó, que si me guardo en santidad o todavía no, porque el Señor todavía no viene. No estamos en tiempo de estar vacilando, mis hermanos. Estamos en tiempo de que nosotros abramos los ojos y le pidamos al Señor que Él nos dé la revelación que necesitamos, porque esa revelación nos va a convencer. Ese rema nos va a convencer de esta realidad que estamos viviendo en este tiempo, porque no vaya a ser, hermanos, que venga el día del Señor, ¿verdad? Y nos agarre nosotros durmiendo. No vaya a ser que el Señor venga, ¿verdad? Y nos lleve hacia ese encuentro glorioso en las nubes y que nosotros no pasemos la prueba, porque acordémonos que tanto como nosotros tenemos un tribunal aquí en la tierra que es el del Espíritu Santo, también vamos a tener un tribunal, vamos a compadecer, dice
la palabra del Señor, todos ante el tribunal de Cristo, que ahí se nos van a pesar las obras. Y sabemos por la palabra del Señor de que el que no se haya guardado en santidad para el Señor no sube con el Señor, no es raptado, sino que es devuelto. Y nosotros no queremos ser de los que se devuelven, nosotros queremos ser de los que se casan con el Señor. Si usted así lo cree, hermano, dale un fuerte amén al Señor ahí donde usted está. Y para esto, hermanos, nosotros tenemos que avanzar. ¿Cuál va a ser nuestro avance? Nuestro avance va a ser en la palabra del Señor. Nuestro avance tiene que ser en su palabra y en la búsqueda de su presencia. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a dar la victoria. Eso es lo que nos va a dar la victoria en este tiempo difíciles que estamos viviendo, y apremia. Porque día con día, hermanos, se acerca más ese día glorioso y es necesario que usted y yo estemos sin mancha, sin arruga. Es necesario que usted y yo estemos atentos, pilas, ¿verdad? A lo que el Señor está haciendo. ¿Por qué? Para que cuando el Señor nos llame, no estemos avergonzados delante de Él, sino podamos adquirir, ¿verdad? Podamos tomar las promesas gloriosas que el Señor ha dado a través de su palabra, que las vemos una y otra vez, hermanos, ¿sabes? Yo quiero hablarles de verdad desde mi corazón un tema especial que el Señor me ha dado, que es acerca de esto mismo que le estoy hablando, es acerca de nosotros hacer uso verdaderamente de lo que el Señor nos ha dado, las herramientas, las armas, porque el Señor no nos ha dejado huérfanos, el Señor no nos dejó a ciegas, ¿verdad? A tientas, a ver para dónde vamos nosotros. El Señor ha sido fiel, el Señor se ha glorificado de una forma maravillosa al darnos a nosotros la salvación, ¿verdad? Pero Él ha dispuesto un plan a llevar a cabo para que nosotros podamos lograr la meta y no quedarnos atrás, porque hermano, escúcheme esto, la voluntad del Señor para todos sus hijos es que nosotros pasemos la prueba, es que nosotros nos santifiquemos, que nosotros logremos ser más que vencedores, porque los más que vencedores se le van a dar premios, se le van a dar galardones maravillosos aquí en este mundo y también en la eternidad, también en lo que el Señor tiene preparado, ¿verdad? En lo eterno, en el cielo. Entonces la voluntad del Señor es que usted y yo lo logremos, y para eso el Señor ha predispuesto un plan que vamos a ir viendo poco a poco ahorita aquí en la palabra del Señor, porque algo que el Señor revelaba a mi corazón maravilloso es esto, que Él nos ha provisto. Él nos ha provisto para que nosotros podamos vencer. No en vano el apóstol Pablo decía que somos más que vencedores, y que todo, escúcheme, todo lo podemos en Cristo, que es Él quien nos fortalece. Entonces, si es el Señor quien nos fortalece, ¿a dónde vamos a ir? Si es el Señor quien nos hace vencedores, ¿a dónde vamos a ir? ¿Al mundo? Por supuesto que no, porque la palabra nos enseña que nos hacemos amigos del mundo, que nos hacemos enemigos de Dios. No queremos ser enemigos de Dios. El plan del enemigo es que seamos poco a poco enemigos de Dios, abrazando las falsas doctrinas, abrazando las falsas enseñanzas que nos van a separar del Señor, llevándonos al mundo hasta el punto de apostatar de la fe, que apostatar es entregar la fe. Dios nos libre, hermanos, que el Señor reprenda al enemigo en el nombre de Jesús, porque nosotros somos de los vencedores, nosotros somos de los que vamos a avanzar y vamos a tomar las promesas del Señor. Amén. Yo quiero que usted, si tiene sus Biblias, vaya buscando en San Juan 19:33, para ir comenzando, ¿verdad? con el mensaje, porque nos va a bendecir. Este mensaje que el Señor pone en mi corazón nos va a bendecir, pero usted y yo tenemos que disponer el corazón para esto, hermanos. Tenemos que disponer el corazón de verdad, pedirle al Espíritu que nos hable, que nos dé un rema. Esa es esa miel que necesitamos para nosotros deleitarnos en el Señor y que se haga realidad su palabra en nosotros. Amén. Dice la palabra del Señor en Juan 19:33. Dice: mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza,
y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Para que nosotros también creamos en la palabra del Señor. Nosotros somos de los que creemos en el nombre de Jesús y nosotros somos de los que la palabra del Señor va a dar frutos al 100 por 1 en cada uno de nosotros. Note usted, hermanos, en este texto, ¿verdad? Es cuando Jesucristo estaba crucificado en la cruz, cuando Él ya había muerto. La tradición de ellos, ¿verdad? O la forma de ellos hacer las cosas, decía que los soldados tenían que quebrar los huesos, ¿verdad? De los pies para así dar por hecho que estaba muerto. Pero cuando llegaron ya Jesús había muerto, ellos lo vieron, pero un soldado traspasa con una lanza al costado. Esto no era tan habitual, pero la palabra del Señor quedó plasmado en la palabra del Señor para que usted y yo entendamos algo maravilloso, maravilloso de verdad, con lo que el Señor nos ha provisto para que usted y yo venzamos a este mundo, para que usted y yo venzamos al enemigo y ser acreedores, ¿verdad?, de la bendición de las promesas del Señor. Notamos aquí, bendito sea el Señor, notamos que el soldado traspasa el costado del Señor, pero dice que sale sangre y sale agua. No sé si usted alguna vez se ha detenido a pensar por qué del Señor sale sangre y agua, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero explicarles a ustedes, ¿verdad? Y muchos lo sabrán también, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero dice que la sangre es la que nos da a nosotros la salvación, es el sacrificio del Señor. La sangre es la que nos limpia de los pecados. En el antiguo pacto, la sangre del cordero cubría los pecados del pueblo, pero ahora la sangre del cordero perfecto de Dios, que es Jesucristo, dice que nos borra el pecado. O sea, automáticamente la sangre de Jesucristo borra nuestro pecado, nos quita el edicto que había en contra nuestro que nos condenaba. El Señor lo toma sobre él y se lo lleva, pero la sangre del Cordero, la sangre del Señor Jesucristo es la que nos limpia, nos borra el pecado, nos da la santidad, la blancura que nosotros necesitamos delante del Señor, ¿verdad? Así podemos acercarnos al Señor. Pero quiero que note aquí también que también sale agua del costado del Señor. ¿Y por qué agua? Porque el agua aquí va a tipificar a la palabra del Señor, pero también al Espíritu Santo. Esa agua lo que va a hacer es limpiarnos de las costumbres y los vicios. Acuérdense que la palabra dice que tenemos que quitar al viejo hombre que está viciado, ¿verdad? ¿Qué es un vicio? Es algo que se hace repetitivamente porque está arraigado en una persona, ¿verdad? Entonces, esa agua que sale del costado, Señor, que tipifica la palabra misma y tipifica también al Espíritu Santo, es la que nos va a ir limpiando de los vicios, de las contaminaciones que están arraigadas dentro nuestro, porque la sangre borró nuestros pecados, pero nosotros estábamos viciados también con las cosas de este mundo. Entonces era necesario para el Señor también dejarnos quien nos ayudara para irnos perfeccionando. Entonces, notemos que el Señor nos provee la salvación, nos quita el pecado, ¿verdad? Nos borra el pecado una vez y para siempre, pero también nos deja el agua, nos deja su espíritu, nos deja su palabra. ¿Para qué? Para irnos perfeccionando en la limpieza, para irnos descontaminando. Y eso es lo que usted y yo tenemos que aprender a hacer uso de esto que el Señor nos ha provisto, ¿verdad? De su espíritu maravilloso. Damos tantas gracias y gloria al Señor porque Él ha provisto para que nosotros podamos vencer este mundo, ¿verdad? Quiero que busquemos también, puedo ir buscando en San Juan 14:26. San Juan 14:26, para que vayamos desglosando el mensaje un poquito más y vayamos entendiendo, ¿verdad? Lo que el Señor hace a través de ese sacrificio, que no solamente fue su sangre, sino también, ¿verdad?, el agua. San Juan 14,
Versículo 26. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Gloria sea al Señor. El Señor, antes de hacer su ascensión, ¿verdad?, al cielo, antes de ser tomado por los ángeles y ser llevado al Señor, estar sentado a la diestra del Padre, ¿verdad?, como nos enseña su palabra, el Señor da esta promesa. El Señor da la promesa de que Él no nos iba a dejar solos, que Él iba a enviar al Consolador, a quien nos iba a ayudar. Pero dice ahí, note usted algo maravilloso. Nosotros tenemos que aprender qué es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. ¿Para qué fue que el Señor lo envió? Porque también otro texto dice que os conviene que yo me vaya para que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces notemos usted lo maravilloso de la obra del Espíritu de Dios en nuestra vida y lo necesaria que sin Él nosotros no podríamos vencer. Dice la palabra del Señor que uno de los beneficios de nosotros recibir al Espíritu Santo y que el Señor lo haya enviado a nuestra vida es que Él nos recordará. Note usted, dice que Él nos recordará todas las cosas que el Señor nos había enseñado. Entonces, el Espíritu Santo va a enseñar a nosotros la palabra del Señor. El Espíritu Santo es quien va a hacer ese rema, esa realidad, la palabra del Señor en nuestra vida. Por eso es que nosotros nos necesitamos, como les decía ahorita, ahora empezando, necesitamos acercarnos al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor envió de su Espíritu, pero es mi deber yo acercarme a Él y tener comunión con Él para así poder recibir la revelación que Él quiere darme y el trato que Él quiere darme. Acordémonos que Él puede ser contristado, puede ser entristecido de acuerdo a la manera en la que yo vivo. ¿Por qué? Porque si yo quiero vivir solamente en pecado y quiero resistirlo todos los días, ¿verdad? Cuando Él me quiere corregir, cuando Él me quiere acordar de la palabra, y si yo sigo empeñado en pecar y tener una vida pecaminosa, lo voy a entristecer y se va a apartar de mí, se va a apartar de mí. Acordémonos que el Espíritu Santo hace, ¿verdad?, estruendo cuando Él llega, pero cuando Él se va, no. Entonces, eso es lo que ha pasado muchas veces. Muchos cristianos hoy en día no están en victoria, no están tomando las promesas que el Señor les había dado, ¿verdad? No están viendo una vida con regocijo, con gozo verdadero, como el Señor quiere que tengamos. ¿Por qué? Porque han contristado al Espíritu. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que acercarnos a Él, tener comunión con su Espíritu para así recibir esas fuerzas que necesitamos. Amén. Pero dice que Él nos recordará. Esta palabra recordará en el original griego, ¿verdad?, que se escribió la palabra del Señor, dice en el Nuevo Testamento, dice que es hupomimnesco. Es una palabra, ¿verdad?, transliterada al español, del griego al español, que es hupomimnesco, que una de sus traducciones o de sus significados podría ser sugerir a la memoria. Sugerir a la memoria. Entonces notemos que el trabajo, uno de los trabajos del Espíritu del Señor en nosotros es acordarnos, como decíamos ahorita, acordarnos de qué, de lo que el Señor nos enseñó, de la ley del Señor. El Espíritu de Dios traerá a nuestra memoria las cosas que el Señor nos enseñó. Esto porque el alma olvida rápidamente que ha sido objeto de misericordia. En el Salmo 103, versículo 2, quiero que lo buscamos. Salmo 103, versículo 2. Gloria sea al Señor por su palabra bendita, que nos da libertad, que nos da la gracia para que podamos vencer. Aleluya. Salmo 103, versículo 2, dice así: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides
ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Gloria sea al Señor. Pero note usted, ¿verdad? El alma es olvidadiza. El alma es olvidadiza. Por eso es que constantemente nosotros aquí, como hacía el rey David, ¿verdad? Tenemos que estar constantemente ministrando al alma. Tenemos que estar constantemente atentos hacia dónde nos está dirigiendo nuestras emociones. ¿Por qué? Porque si nuestras emociones nos están dirigiendo hacia las cosas de este mundo, más que a lo espiritual, más que a lo de Dios, más que a la palabra, más que a la intimidad con el Señor, entonces tenemos que nosotros estar atentos y ministrar nuestra alma. Porque el alma olvida fácilmente que ella ha sido objeto de misericordia. ¿Dónde vemos nosotros eso también? Lo vemos en Éxodo 12:14, para darles un ejemplo, ¿verdad? Vamos a buscarlo. Éxodo 12:14, para que vea que lo que hacía el Señor con Israel. Lo que hacía el Señor con Israel para que Israel no olvidara. Porque eso no solamente le pasa a los cristianos de hoy en día, ¿verdad? A los del nuevo pacto, sino también a los del antiguo pacto. Y quiero que lo veamos aquí. Éxodo 12, versículo 14, dice: y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Gloria sea al Señor. En este contexto, ¿verdad?, que el Señor está hablando a través de este versículo, es que, ¿verdad?, el Señor da una ordenanza y pone como ley sobre su pueblo de Israel, ¿verdad?, conmemorar ciertas fiestas solemnes, ¿verdad? Estas fiestas eran para recordar una remembranza de lo que el Señor hacía, como por ejemplo, cuando el Señor sacó a Israel de Egipto. Es aquí donde el Señor le estaba dando órdenes a Israel que van a hacer esta fiesta para que ellos no olviden que con mano poderosa los había sacado de Egipto, ¿verdad? Que había vencido a Faraón, que había endurecido su corazón contra el pueblo de Dios y contra el mismo Dios, ¿verdad? El Señor les dice, harán una fiesta y conmemorarán lo que yo hice. Y si usted y yo estudiamos la palabra y vemos lo que sucedía con el pueblo de Israel, ¿verdad? Vemos que ellos muchas veces olvidaron la ley del Señor. Olvidaron el verdadero significado de estas fiestas, cayendo así en un ritualismo, cayendo así en un costumbrismo, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor quiere evitar verdaderamente en nosotros. ¿Por qué? Porque cada vez que Israel se apartaba del Señor y olvidaba lo que el Señor había hecho, juicio acarreaban sobre ellos, ¿verdad? Venía destrucción, venía peste, venía espada, venía cautiverio. Y eso es precisamente lo que el Señor quiere evitar. Eso es lo que el Señor quiere evitar en nosotros, ¿verdad? Al pueblo, a su nuevo pueblo, el nuevo pacto. Lo que el Señor quiere evitar en nosotros es que nosotros caigamos en este mismo error. Y la misma palabra está escrita para que nosotros también aprendamos de lo que ahí sucedió. Una de las cosas que a mí me llama muchísimo la atención, ¿verdad? Como decir, en la fiesta del Pentecostés, lo que se celebraba era cuando Dios dio la ley a Moisés, ¿verdad? Dios le da la orden a Moisés y la ley de hacer esta fiesta y recordarla, que era 50 días después de la Pascua, que conmemoraba cuando el Señor los había sacado de Egipto. Ahora, 50 días después, porque Pentecostés esto es lo que significa, ¿verdad? 50 días después, el Señor les dice, van a celebrar el día que yo les di la ley. Y curiosamente, ¿verdad? Curiosamente, bueno, en Jeremías 31:33 nos dice que el Señor, ¿verdad?, había puesto la ley en Israel, pero en tablas, ¿verdad?, de piedra. Pero que ahora Él iba a levantar un pueblo en el cual iba a escribir la ley de Él en la mente y en el corazón de ese pueblo. Hermanos, ese pueblo somos nosotros. Bendito sea el Señor por su misericordia maravillosa, por el sacrificio de Cristo en la cruz. Ese pueblo somos usted y yo.
Y si nosotros notamos, ¿verdad? Este dato curioso, el día de Pentecostés, en el aposento alto, cuando los discípulos del Señor, aquellos 120 que estaban ahí esperando en las promesas del Señor, fue cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos, ¿verdad? Descendió sobre ellos, descendió y los bautizó. Esa palabra bautizó significa inmersión, quiere decir que ellos fueron, el Espíritu Santo se sumergió dentro de los que estaban ahí, bendito sea el Señor. Pero note usted lo curioso, en ese mismo Pentecostés, cuando Dios había dado la ley a Moisés para el pueblo de Israel, en ese mismo Pentecostés, el Espíritu Santo viene a hacer morada dentro de los que estaban ahí en ese entonces, y también los que hemos creído en el Señor. El Espíritu Santo está dentro nuestro, los que hemos sido bautizados en el Señor, en el Espíritu Santo. Él mora dentro nuestro. ¿Y qué es lo que viene a hacer el Espíritu Santo? A poner la ley del Señor en nuestro corazón y en nuestra mente, para que nosotros no olvidemos como olvidaba el pueblo de Israel. ¿Cuánto le pueden dar gloria al Señor, hermano? ¿Sabes? Yo me regocijo, yo le doy gracias al Señor, el honor y la gloria a Él, porque esto es una bendición grandísima. Que si usted y yo sabemos hacer uso de esto, hermanos, y nos acercamos a esta salvación, nos acercamos a esta bendición, usted y yo no habrá quien nos derrote, no habrá quien nos venza, nos podrán hacer guerra, pero usted y yo, hermanos, vamos a estar firmes, firmes siempre en el Señor. Amén. El Señor escribe la ley dentro nuestro ahora. Ejemplos de eso. ¿Cuáles ejemplos tenemos? Tenemos, por ejemplo, a Pedro, ¿verdad? En ese mismo momento, cuando ellos recibieron al Espíritu Santo, dicen que unos subieron por el estruendo que hubo, muchos subieron a ver qué fue lo que pasó. Algunos se maravillaban de escucharlos hablar en las lenguas nativas, ¿verdad? Donde ellos habían nacido. A los que estaban ahí, ¿verdad? Bautizados con el Espíritu, que hablaban en otras lenguas. Pero también muchos vinieron a oponerse y se burlaban diciendo que estaban llenos de monstruos. Esto significa, como diciéndoles, están borrachos. Y es donde el apóstol Pedro, notamos, si usted y yo leemos en Hechos 2:14, que podemos leerlo, vamos a leerlo para que usted vea la bendición. Hechos 2:14. Gloria sea al Señor. Hechos 2:14. Para que usted vea lo que pasó aquí con el apóstol Pedro. Una vez que el Espíritu Santo desciende, bueno, lo bautiza y está dentro de él. En el versículo 14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y de todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice de él:
Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenaste de gozo con tu paciencia. Y dice el 29, varones hermanos, se os puede decir libremente que del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Gloria sea al Señor, hermanos. Si usted nota, si usted le baja la lupa, si usted estudia un poquito y le pide la revelación al Señor, usted se da cuenta de que el apóstol Pedro era un hombre indocto. Él no sabía de leyes, él no sabía de letras y un montón de cosas. El oficio de él no era ser fariseo, no era ser maestro de la ley. Él era un pescador. Él era un simple pescador, hermanos. Y una vez que el Espíritu Santo viene y lo llena a él, comienza a hablar misterios de la palabra del Señor. Le he revelado al apóstol Pedro cosas que pasaron muchísimos años atrás, cuando habla de lo del rey David. Comienza a sacar misterios de la palabra y comenzar a predicarlos a las multitudes. Tanto así fue el impacto de su predicación, que dice la palabra que 5,000 personas se convirtieron al Señor en ese mismo instante, hermanos. Entonces nosotros podemos ver que de verdad se cumple lo que el Señor dice. Que el Espíritu Santo va a recordar, que el Espíritu Santo va a traer a la memoria las cosas que Él nos enseñó y las cosas que están en su palabra. Por eso, importante, debiera ser de nuestras prioridades, hermanos, de verdad, comenzar todos los días a tener comunión con ese Espíritu Santo, a tener comunión con el Señor, para que sea revelado en nosotros, sea revelado en nosotros la palabra del Señor, sea revelado en nosotros esa gracia del Señor, su sacrificio, todo lo que el Señor ha hecho, sea revelado en nuestro corazón. ¿Para qué, mi hermano? Para que nosotros tengamos un andar recto, para que nosotros tengamos un andar en santidad, pero no una santidad como muchas veces nos habían enseñado, que estar en santidad es como estar detrás de una vitrina sin moverse, sin abrir los ojos. No, mi hermano, sino estar haciendo lo que tenemos que hacer, pero separados para el Señor. Que nuestra boca esté separada para el Señor, para alabanza de su nombre, para adoración, hermanos. Que nuestros ojos estén separados para el Señor. Que nuestros oídos, hermanos, estén separados para el Señor, nuestros pies, nuestro andar, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestros sentimientos, todo nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo, hermanos, esté separado para el Señor. Por eso tenemos que entender y hacer uso de las herramientas y las armas que el Señor nos ha dado, hermanos. Otro ejemplo clarísimo que vemos en la palabra del Señor de esto, lo que provoca que el Espíritu Santo, el Paracletos, está dentro nuestro. Vamos a leer en Hechos 15, 28. Un poquito más adelante, aquí donde estamos. Hechos 15, 28. Bendita sea la gloria del Señor. El 28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Gloria sea al Señor. Pero note usted aquí, hermanos, usted puede leer todo el contexto.
Usted puede leer todo el capítulo 15 para que usted tenga un panorama más amplio de lo que la Biblia está enseñando. Yo por el momento lo tomo de aquí, pero dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga. O sea, que el Espíritu Santo le estaba enseñando a los apóstoles a no poner cargas legalistas a los cristianos, a los nuevos creyentes, sino más bien dice que os abstengáis de los sacrificados a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis. ¿Me entienden, hermano? Lo que les quiero dar a entender, que el Espíritu Santo dentro de ellos comienza a dirigirlos de la forma correcta, de la forma maravillosa, como el Señor siempre lo sabe hacer. La forma que nos va a acercar a Él y que no nos va a dar carga. La forma que nos va a hacer que nos gocemos en Él, que tengamos gozo, alegría, esa bendición dentro nuestro sin tener carga pesada, ¿verdad? Notamos la diferencia, que cuando un apóstol Pedro está sin ser bautizado por el Espíritu Santo, sin ser lleno del Espíritu Santo, ahora cuando es lleno del Espíritu Santo, hermanos, a eso es lo que yo me refiero. Esa es la palabra que el Señor pone en mi corazón para todos nosotros, mi hermano. Necesitamos acercarnos al Señor. Necesitamos buscar el rostro del Señor a través de su presencia, a través de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que cuando usted y yo tomemos su palabra, nos sea revelada la bendición, nos sea revelada la miel, nos sea revelada esa leche, hermanos, que nos va a nutrir, que nos va a bendecir, que nos va a hacer crecer, que nos va a hacer llegar a la estatura del varón perfecto, mi hermano. Porque algo que de verdad yo siento en mi corazón, que tenemos que tener muchísimo cuidado hoy en día, porque tantas cosas batallan, hermanos, contra nosotros, que nosotros con solo salir un momento a la calle nos damos cuenta de todo lo que se está moviendo, de todas las cosas que el enemigo está atando a esta humanidad y que nosotros tenemos que ser libres. No es casualidad que el Señor nos hable a través de palabra profética, ¿verdad? Que el Señor insista tanto con las enseñanzas de que nosotros tenemos que buscarle a Él más, de que nosotros tenemos que tener ese espíritu aguerrido como soldados, ¿verdad? Que buscan intensamente de Él, como soldados que si estamos militando con el Señor, verán, no tenemos que ver con las cosas de este mundo, dice la palabra. Entonces, mis hermanos, tenemos que llegar a ese nivel. Nosotros tenemos que alcanzar ese nivel dentro nuestro. ¿A qué me refiero? Al nivel de decirle no a la carne y decirle sí al Espíritu. Al nivel de poder tener días específicos de ayuno, días donde nosotros ayunemos y entreguemos de verdad ese tiempo al Señor para que nosotros podamos crecer espiritualmente, porque cuando nosotros separamos un tiempo, yo sé que a veces cuesta, porque una de las cosas que nos ponen en este mundo es carga por buscar lo material. Le damos mucho énfasis a veces a nuestros trabajos, a conseguir las cosas materiales que necesitamos, hermanos, pero tenemos que aprender a hacer tiempo para lo del Señor también, porque si usted y yo aprendemos a sacar un tiempo, un día, un mediodía, para ayunar bien, no solo aguantar hambre, sino ayunar y buscar el rostro del Señor con lágrimas, con un corazón humillado delante del Señor, y a través de su palabra, hermanos, nosotros nos encerramos un mediodía en nuestros hogares, ¿verdad? Nuestras habitaciones. Y cuando salimos ahí, nosotros salimos unos metros más altos, espiritualmente hablando. Pero esa es una de las cosas que más el enemigo ataca y pone obstáculo a nosotros para que nosotros no busquemos del Señor, porque bien sabe el enemigo
que si nosotros le buscamos con disposición del corazón, vamos a crecer en Él. Y no solamente vamos a crecer, sino que vamos a ser de bendición para muchas personas más. Vamos a ser de bendición para hermanos que tal vez están pasando momentos difíciles y los vamos a ayudar a levantarse. Vamos a hacer de testimonio que los que están llegando a los caminos del Señor van a ver un buen testimonio en nosotros, acordándonos que somos cartas leídas, hermanos. Nosotros tenemos que dar el ejemplo. Líderes, tenemos que dar el ejemplo. Tenemos que comenzar a buscar más del Señor, porque sabes una cosa, mis hermanos, el que busca al Señor se le nota. Una persona se le nota hacia el instante cuando no busca mucho del Señor, cuando busca más las cosas de este mundo, cuando anda muy carnal. Nosotros tenemos que andar oliendo al Señor. No tenemos que oler a carne, porque acuérdense que Daniel no se lo comieron los leones. ¿Por qué? Porque él no olía carne. Él era espiritual. Así nosotros tenemos que andar oliendo a lo espiritual, para ser de bendición para los demás. Ser de bendición para nuestros hermanos que comienzan en los caminos del Señor. Ser de bendición para la iglesia. Ser de bendición en nuestras familias, ¿verdad? Todas estas cosas es lo que el Señor quiere lograr en nosotros una vez que nosotros aprendemos a decir que no a las cosas del mundo, a las cosas de la carne, y decirle que sí a las cosas del Espíritu, mi hermano. Hay muchos beneficios que pudiéramos hablar, pero por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Vamos a hablar solo de esto, que el Señor va a recordar, ¿para qué? Para purificarnos, para llevarnos en el camino recto. Acordémonos, cuando usted se sienta débil, cuando usted siente que ya no puede más, cuando usted se siente con dudas, acuérdese que del costado del Señor no solamente sangre salió, sino también agua. Haga uso de esa agua, así como has hecho uso de esa sangre. Tú crees que eres salvo, tú crees que el Señor lavó tus pecados con la sangre, ¿verdad? Derramada en la cruz del Calvario. Yo también lo creo, y bendito sea Dios que así es. Pero también tenemos que creer que el Señor nos ha dado esa agua para purificarnos en este camino, mientras el Señor viene y nos glorifica, mientras el Señor viene y nos lleva con Él. Amén. Entonces hagamos uso de lo que el Señor ha brindado. No lo desperdiciemos, tomémoslo, vivámoslo cada día, para que empecemos nosotros a tener una vida más en victoria, una vida más bendecida, una vida más cercana al Señor, mis hermanos. ¿Sabes? Si tú crees esto, hermanos, dale un fuerte amén al Señor, dale un gloria a Dios al Señor, porque, ¿sabes? El Señor ponía esta palabra en mi corazón. Y es para mí en primer lugar, para mi familia, pero también para ti, hermanos. Si tú sientes que has estado débil, si sientes que has estado un poquito flojito en la búsqueda del Señor, haz uso del agua que el Señor derramó de su costado. Haz uso de su Espíritu, acercándote a Él en la intimidad, para que el Señor te pueda transformar, para que el Señor transforme tu debilidad en fortaleza. Porque el Señor te puede dar fuerzas como las del búfalo. El Señor te puede dar fuerzas como alas de águila, para que te eleves sobre las tormentas y puedas ver la bendición del Señor. Te animo, hermanos, a que busques del Señor, a que no te detengas. Que si has estado pensando en retroceder, hermano, quítate eso de la mente. En el nombre de Jesús, quítate eso de la mente. ¿Sabes por qué? Porque el Señor tiene cosas maravillosas para ti. No es casualidad que tú estés en los caminos del Señor. No es casualidad que te hayan predicado el Evangelio. No es casualidad que estés escuchando esta predicación, esta enseñanza en este momento. No es casualidad, porque Dios tiene un plan para ti. Como Dios tiene un plan para mi vida, para mi familia, Dios tiene un plan para ti. Tú eres un hijo de Dios y el Señor no va a acabar contigo. Dispón tu corazón. Siga adelante, camina, esfuérzate, porque sabes, la tormenta no va a durar para siempre. La situación difícil no va a durar para siempre. Y sabes una cosa,
Qué hermoso se siente cuando pasamos el desierto, cuando pasamos los problemas y las situaciones difíciles y vamos con un corazón limpio delante del Señor a recibir sus fuerzas, a recibir su gracia. Bendito sea el Señor porque no se olvida de nosotros y nunca lo hará. Estamos cubiertos por sus alas. Acuérdate que el Señor está contigo en todo momento. En el nombre poderoso de Jesús, Padre Santo, te damos gracias por esta palabra que tú nos has dado, Señor. Bendecimos tu nombre y agradecemos, Señor. Y pedimos que quede dentro nuestro. Y ayúdanos, papá, a hacer tu voluntad, a acercarnos a tu presencia, para ser fortalecidos y hacer uso de las bendiciones, Señor, que tú nos has dejado para ser nosotros, Señor, libres, ser nosotros fortalecidos en este camino, Señor. Toda la gloria, la honra y la alabanza sea para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.